Aquí estoy hoy lejos de la clínica, lejos de los sillones dentales y de los implantes. Y bueno, estoy sentado en una silla de un gran pianista, de un gran compositor. Es la silla y el piano donde el maestro Rodrigo compuso muchas de sus obras. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Cecilia, a su hija, habernos abierto la casa museo del maestro Rodrigo en Madrid. Y bueno, pues encantado de poder hoy tener una entrevista con ella para conocer muchos de los detalles de este gran compositor valenciano, de él, de su familia y de su hija Cecilia, en un año que supone el 25 aniversario de la muerte del maestro y coincide con el 25 aniversario del nacimiento, de la creación de Vericat Implantología. Entonces, bueno, pues realmente una tarde muy interesante en la cual vamos a conocer muchos detalles sobre la vida, sobre la obra y sobre esa parte personal también del maestro Rodrigo. ¿Cuándo él pierde la vista? A los 3 años, a causa de la difteria. A los 3 años, o sea, es un genio musical completo. O sea, tardaba mucho más en dictar que en componer él mismo su obra. O sea, el proceso era no doble, triple, cuatriple. ¿Y cómo? A mí me ha llamado la atención que ha utilizado como una especie de máquina de escribir. Sí, la tiene ahí, está ahí. Que la he visto antes ahí. Es ahí. ¿Y eso? Es una máquina braille. Vale. Ahora ya los ciegos ya no lo usan porque tienen ordenadores. Vale. ¿Pero eso existía en esa época? Esto sí, tenía 2, él ha tenido 2 iguales, las 2. Pero a partir de los años 30 creo que se comercializa la primera. Vale. Y luego eso es todo adquisido, pues estamos hablando del año 80, todavía tenía. Claro, lo que pasa que en esas máquinas braille tienen que estar adaptadas para música, ¿no? Entiendo que porque se utiliza el mismo lenguaje para escritura convencional, sirve también para la música. ¿El mismo lenguaje? Sí, porque si un punto, por ejemplo, es la A en escritura convencional, en la música pues es a lo mejor el Do. Vale, o sea que es así. O sea que, claro, porque al ver esas claro, partituras, claro, no identificamos. En la música sí que lo identificamos, evidentemente, pero allí no llegamos a identificar. Yo no sé leer ese lenguaje. Pero los ciegos sí. Claro, lo que pasa es que ahora ese proceso ya no existe. Ya se pasa directamente del ordenador. Bueno, todo se va modernizando, evidentemente. Sí, pero no le tocó. Entonces le recibieron y le dejaron tocar las piedras de la luna, le pusieron un casco de astronauta y le regalaron un sombrero que está ahí, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, esta obra que dedicó a la NASA se estrenó en Houston y se toca mucho, es un poema sinfónico. Y un buen día, un astrofísico americano me dijo que había escuchado esta obra, que le encantaba y que él se dedicaba a hacer vídeos de los astros, de la Tierra, de todas mis cosas, todo tipo de geografía. Y había hecho un vídeo de los astros inspirado en la música, que es una pasada. Y lo ha montado y entonces en Estados Unidos da conciertos, la orquesta toca y detrás se proyecta el viaje a través de los astros. Y lo que es una pasada es que yo por casualidad encontré en una de sus entrevistas, que esa es nuestra labor, conservar todas las entrevistas, todos los programas, toda la correspondencia, bla, 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 una alusión que él hace en una pregunta que le hacen, y el astrofísico lo ha colocado ahí al principio, y luego su foto y empieza la obra. Es muy impresionante. ¿Con qué gran música sueña Joaquín Rodrigo? Pues con esa música imposible que dicen que producen los astros en su caminar sin fin por el espacio. Todos los artistas tienen una fuente de inspiración, tienen una fuente cuando en esos momentos en los cuales
Claro, una vez uno compone, uno escribe, llega un momento en el que supongo que deben de necesitar una fuente externa, un momento, alguien que inspire esa creatividad. Buena pregunta. Pues generalmente la base es el que va a tocar, si es un concierto, la persona, el instrumentista que lo va a estrenar o que se lo ha encargado. Y entonces, generalmente o siempre, eran sus amigos, o se hicieron después sus amigos. Entonces, hablando con ellos, los conocía, les oía tocar. Por ejemplo, este fue escrito para un violonchelista famosísimo de los años 50 y 60, que se llamaba Gaspar Casado. Y era un hombre simpatiquísimo, lleno de vida. Se ve inmediatamente la forma de... O sea, mucho se inspiraba en la personalidad del instrumentista. Vale. Y luego era un hombre muy culto, y entonces me imagino que él ya basaba su concierto, pues, yo qué sé, se inspiraba mucho también en España, en la diversidad del paisaje español, de los giros españoles, porque esta música es muy española. ¿Cómo se conocen el maestro Rodrigo y su mujer? Se conocen en París, yo creo que sería ya por el año 1927 o así. Entonces mi madre era pianista, muy buena pianista, y vio en una revista musical una obra para piano que le pareció muy moderna, que se llamaba, por cierto, El Preludio al Gallo Mañanero, escrita en Valencia. Y entonces no sabía qué hacer, cómo encontrar al compositor para conocerlo, pero como era tremendamente tenaz, lo buscó por todo París y lo encontró. Y al final se casó con él. ¡Wow! Pues realmente, bueno, es un premio, ¿no?, a esa tenacidad y a esa capacidad de búsqueda. En ese momento, desde luego, claro, ahora sería mucho más fácil. Ahora a través de internet realmente rápidamente lo podríamos, pero en ese momento seguro que no fue una tarea nada fácil. Pero no fue fácil. Por eso y porque además cuando fue a presentar a su futuro marido a sus padres, que eran de origen sefardí, de Estambul, pues claro, se encontraron con un español, ellos eran turcos, con un católico, ellos eran judíos, con un ciego y, para colmo de todo, compositor. Claro, le dieron con la puerta en las narices. Eso, o sea, no, el primer impacto no fue... Esa fue la entrada, fuera de aquí. Bueno, tuvo que ganárselos, ¿no? Entonces entiendo, porque si todo llegó a buen puerto, al final algo hizo el maestro Rodrigo. Lo pasaron mal. ¿Ah, sí? Sí, y ella era una mujer muy adelantada a su tiempo, estamos hablando ahora de los años 30, principios de los 30, y un buen día cogió un tren en París, se fue a Valencia sola y se casó con él. ¿Qué me dices? Eso tampoco se llevaba entonces. Desde luego que no, porque la casa familiar estaba en París. ¡Wow! Y los padres de él pues estaban en Valencia. En Estivella, precisamente. En Estivella, vaya, curioso. ¿Era entonces el maestro Rodrigo nació en Estivella? No, en Sagunto. Ah, en Sagunto. Pues, ¿cómo luego consiguen darle la vuelta, ¿no?, a esta situación en la cual, bueno, pues él no es aceptado en la familia de la mujer? ¿Cómo consiguen darle esa vuelta a esa situación? Pues difícilmente, porque una vez que se casan, como no tenían medios, pues tuvieron que vivir con los padres de él, que era una familia numerosa. Eran 10 hermanos y todos vivían en la casa familiar. Y aquello era terrible, un bullicio y un desorden que una señorita fina, educada en París y en Viena, no podía soportar. Y al cabo de un año, pues le dijo: Joaquín, yo te quiero, te amo y te adoro, pero me vuelvo a París y tú ponte a trabajar, preséntate a un concurso, gana un premio y cuando tengamos medios volvemos a vivir juntos. Y se fue. Mamma mía, qué carácter de mujer, ¿no? Así, hasta el final de su vida. Wow. ¿Y entonces cómo continuó la historia? Porque pues continuó, claro, él algo haría entonces, que él hizo, ¿no?, lo que ella le dijo, se puso a trabajar como un negro, a ganar premios, y ella también se puso a trabajar, y luego, gracias, ella volvió a París y fue a visitar a mucha gente, que es algo que se sigue haciendo, autoridades para pedir becas y ayudas.
eso no ha cambiado. Y premios y becas, y por fin consiguieron ayudas para viajar y volver de nuevo a París a estudiar juntos. Qué bueno. ¿Y ellos dónde transcurre la mayor parte de su vida? Bueno, al principio viven en París, después estalla la guerra española, les cogen Alemania, después... No, todavía no. Sí, les cogen Alemania con la guerra española y vuelven después a París, que es donde compone el concierto de Aranjuez, el año 39. Y una vez en París se acercaba la guerra mundial y estaban de nuevo en peligro. Y afortunadamente había acabado la guerra española, la guerra civil, y vuelven a España, pasan la frontera justo 2 días antes de que estallara la guerra De que la cierran. mundial. Bueno, Y ya se instalan en Madrid y aquí se quedaron. O sea, luego les gustó Madrid, les gustó España y ya... Bueno, pues... Madrid era el centro, digamos, el corazón de la música, desde luego, aunque Barcelona también era muy vanguardista, pero Valencia menos. Y yo creo que ahí no pensaron establecerse, eso sí, para las vacaciones siempre. Pero yo creo que Madrid era el centro realmente para trabajar. Para ellos poder desarrollarse muchísimo más. Bueno, Cierto. yo creo que, por lo que estás contando, Cecilia, realmente serían 2 personas pues intelectualmente muy avanzadas a la época. Porque, digamos, estas formas de proceder, esta forma de interactuar, de buscar, o sea, seguro que no era lo habitual en ese momento. Y bueno, pues realmente necesitaban, supongo, una ciudad, un sitio donde pudieran tener los estímulos suficientes como para poder desarrollarse como personas y también pues como profesionales, ¿no? En los 2 retratos que hay ahí, que son del gran pintor Gregorio Prieto, que él está muy romántico con su partitura en la mano y ella está con los ojos muy abiertos y una moneda en la mano. Ella llevaba la parte crematística de la empresa. Qué bueno. Y entonces, bueno, ella hablaba 4 idiomas. A buen resguardo estaba. Bueno, ella hablaba 4 idiomas perfectamente, o sea que aquí en esta biblioteca hay alemán, francés, español e inglés, todo aquí, porque claro, y ella le leía todo. Bueno, mi padre hablaba muy bien el francés, pero si ya pasamos al alemán y al inglés, ella tenía que traducir. Luego colaboró mucho en muchas obras de él, haciendo las letras de las canciones y las obras de teatro, adaptando, por ejemplo, comedias de Lope de Vega al teatro y a la zarzuela. O sea, una mujer tremendamente culta. ¿Y tú como hija, qué recuerdas, ¿no? de esos padres tan especiales, de esos padres tan... bueno, en ese momento tan intelectuales, con esa capacidad artística tan potente, bueno, pues con esa vida que era una vida pues realmente diferente, ¿no? Supongo que tú cuando estabas con otros niños realmente veías una diferencia probablemente importante en esa capacidad creativa y en esa capacidad de gestionar la vida de una determinada manera, ¿no? Entonces tienes que tener algunos recuerdos que seguro son muy interesantes, ¿no? Bueno, el recuerdo el más simple de todos es que yo no he visto más que trabajar, trabajar y trabajar. Porque cuando venía el copista a casa para que mi padre le dictara sus obras escritas en braille, era después de las 10 de la noche. O sea que a partir de esa hora era el dictado hasta las 3 o las 4 de la mañana. Y entonces por la mañana mi padre a las 9 estaba en su despacho en la 11, porque fue directivo de la 11 durante 30 años o más. O sea, empiezo por ahí, pero luego ya lo demás era sin parar, sin parar. Entonces yo era hija única y he vivido mi vida. Y he sido muy feliz, pero sin entrar en aquella vorágine. Bueno, también se aprende, ¿no? También a saber equilibrar la vida personal con la vida profesional, ¿no? Eso realmente es muy importante. Pero ha sido un gran ejemplo, claro. ¿Y dónde naciste? Yo nací en Madrid. ¿En Madrid? Sí, yo nací en Madrid. En la etapa madrileña, ya del maestro Rodrigo. Sí. Vale. Luego he estudiado piano, pero en cuanto pude me escapé y a mí lo que me gustaba era bailar. Y ahí sí que me he dedicado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué disciplinas has practicado? Danza clásica. Danza clásica, qué bonito y qué elegante, ¿no? Es una danza espectacular. Sí, pero es muy bueno para todo. Y Cecilia, yo una de las curiosidades, ¿no? Y viniendo hacia Madrid esta mañana y luego viniéndome hacia acá, ¿no?
Una de las curiosidades ¿cuál es tu obra preferida o tus obras Buena pregunta, preferidas del porque maestro María José Rodrigo? me la hizo muchas veces. Ah, sí. Ah, mira, hemos coincidido ahí. Pues depende del día, Interesante, interesante, me parece muy bien. Sí. depende del día. Mm. Y pues es que me gustan muchas, o todas, pero hay algunas que me gustan a lo mejor más que otras. Las que se bailan me gustan mucho, Ajá, por eso os he puesto esa antes, muy bien. pero depende. Sobre todo he aprendido a escuchar música y no sé, he aprendido muchas cosas después que mis padres murieran. Ya, ya, ya. Bueno, uno también aprende con el tiempo, aprende a valorar muchas cosas, ¿no? Cierto, es así. Sí. Se asientan recuerdos que en un principio no nos dábamos cuenta, no los sentíamos y luego nos fuimos dando forma. Ujú. Bueno, mi padre me dedicó el álbum de Cecilia, que era una obra para piano, Ajá. una obra una obrita para manos pequeñas, fáciles para mí. Pero mi padre, una de las características de sus obras es que son muy difíciles de tocar. Muy difíciles. Sí. Desde la obra más sencilla que pueda ser para banda, pero ya tiene unas dificultades propias de la formación, hasta una simple pieza para piano que crees que es muy fácil, empiezas como si nada, y esto está chupado, y de pronto, ¡zas!, te encuentras ahí con algo complicado. Sí, una barrera, y dices, ay, aquí, ¿cómo pasó? Qué bueno, qué bueno. Y otra de las preguntas también, ¿no? Otra de las curiosidades que a mí me han surgido, ¿no? Es como, claro, el maestro Rodrigo se queda ciego a los 3 años y cómo él entra en el mundo de la música, cómo empieza a aprender en aquella época, que era una época pues, en la cual no sería fácil para una persona invidente introducirse en el mundo musical, ¿no? Entonces, ¿cómo entra en el mundo de la música y cómo se desarrolla, cómo aprende, cómo llega a componer con esa, bueno, pues, con esa claridad y con ese éxito tan grande? Bueno, ya desde niño, pues en el colegio les hacían cantar, fue a un colegio de ciegos y poco a poco él escuchaba mucho en el gramófono, escuchaba las óperas, Rigoletto y todo aquello, y luego otras obras sinfónicas. Siempre empezó a sentirse atraído por la música sinfónica. Ajá. Y poco a poco esos gustos se van cristalizando y formando y desde muy niño empezó a tocar enseguida el violín y el piano. Y luego llegó a ser un muy gran pianista. Ujú. Yo creo que autodidáctica, porque entre todos los documentos no he encontrado quién fue su profesor de piano. Nada. Y era un magnífico pianista. Y luego, bueno, pues te vas haciendo y así. ¿Y se conoce a qué edad él compone su primera obra? Sí, más o menos a los 20, 22 años o así. 20. Bueno, en mi caso, mi marido, no conocía a mi padre cuando me conoció a mí. Y entonces aquello fue tremendo, una barrera, porque yo creía que mi padre era muy, muy famoso, pero él vivía en Bruselas y no lo había conocido personalmente. Entonces, inmediatamente hubo un feeling entre los dos magnífico y luego ya él llevó toda su vida en su repertorio un concierto para violín que se llama Concierto de Estío, escrito en Benicàssim, por cierto, al borde del Mediterráneo. Qué bien. Y después, pues nada, mi padre le dedicó una obra, 7 canciones valencianas, por cierto. Y cuando nos casamos, nos dedicó una obra que son cánticos nupciales, pero están dedicados a Cecilia solamente. Y después escribió otra obra ideal para voz y orquesta que se llama Cantos de amor y de guerra, pero también está dedicada a Cecilia. Y es de amor y de guerra. O sea que él jugaba ya. Con Sí. la dualidad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y bueno, entonces has dicho que se llevaban fenomenalmente bien, ¿no? Sí. Un violinista y un pianista, violinista y compositor, como era el maestro Sí. Rodrigo. Supongo que la música, bueno, pues sería un vínculo muy importante entre ellos, ¿no? Naturalmente. ¿Y hicieron algún tipo de concierto, de algo juntos? Bueno, cuando mi padre cumplió 90 años, le dieron un premio importante y en la entrega de ese premio
se sentó al piano y Agustina al violín y tocaron juntos la Qué Opus bonito. 1, Qué bonito. precisamente la primera obra que había A los escrito. 90 años. Sí, Mamma mía, qué Sí, bonito, sí, sí. qué bonito. O sea, a los 90 años continuaba tocando sí, el sí, piano. sí, 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 todo. Bueno, eso es, yo creo que es un don que tienen algunas Sí, sí, personas, sí, sí, ¿no? sí. La capacidad, porque mantener la capacidad de tocar el piano a los 90 años desde bueno, una corta edad, realmente, bueno, está solo al alcance de los genios, de aquellas personas que tienen un don especial para realizar una actividad, ¿no? Como fue el maestro Rodrigo con la música. Sí, sí, muy interesante. Pero a veces, fíjate que el entorno familiar era totalmente opuesto a lo que él había elegido. O sea, que su padre no le apoyó para nada y sus hermanos eran comerciantes, o sea que no había un entorno propicio para que él se pudiera dedicar a la composición. Pero yo creo que así es la vida. Muchas veces eso incluso impulsa. Sí, yo creo que un poco la no facilidad para desarrollar una actividad, si uno realmente la lleva dentro, a uno realmente le motiva, le gusta Es así. y siente que ese es su camino, esas dificultades yo creo que luego se vuelven en más, bueno, reafirmarse uno mismo en que ese es el camino que quiere seguir. Sí, pienso que estoy 100% de acuerdo en ello, sí. Sí, porque realmente en muchísimas actividades, ¿no? Las personas que triunfan o que son pues, genios de la música, del arte, familiarmente no hay nadie que haya previamente estado ahí, ¿no? Y en otras situaciones realmente pues es difícil, viniendo de una familia, a lo mejor de cultura musical o cultura de otro tipo de actividad, pues que esas personas al final se dediquen y triunfen en ese ámbito, ¿no? Así es. Con lo cual yo creo que hay un algo interno que no elegimos, ¿no? Que nos viene dado y que realmente, bueno, pues esas personas desarrollan a niveles impresionantes. Sí, la verdad es que sí. Y Cecilia, bueno, yo sabes que, bueno, pues soy valenciano, me encanta Madrid, por eso también hemos venido a Madrid a abrir, pues, clínica de implantes dentales. Entonces, para mis amigos valencianos, para aquellas personas que, bueno, pues yo hablo con ellos en Valencia y les puedo contar, mira, pues he tenido una experiencia maravillosa, he estado en Madrid, he estado con Cecilia, es la hija del maestro Rodrigo, ¿no? ¿Qué obras valencianas nos recomiendas a los valencianos? Bueno, en primer lugar, que son todos bienvenidos aquí, eso para empezar. Muchas gracias. Y luego hay muchísimas, aparte de que hay obras que lleven el nombre, lo dicen, como las 7 canciones valencianas o el concierto de Estío, pues yo creo que hay una gran parte de su obra, la luminosidad y etcétera, etcétera, que tiene una inspiración levantina, eso no hay duda. Y bueno, mi padre iba todos los años a su mar Mediterráneo y que era lo que más le gustaba, y ha compuesto muchas obras junto al mar Mediterráneo. Y era muy valenciano. Era muy valenciano. Sí. Así. ¿Él hablaba valenciano? Sí, claro, claro. Bueno, pues Claro. Sí. Bueno, sí. Entonces realmente, bueno, sí que el hablar valenciano también, el participar de esa composición en tierras valencianas, realmente, bueno, supongo que él sentía en su corazón, ¿no? Pues sus raíces y bueno, pues que le gustaba visitar Valencia, aunque evidentemente vivir en Madrid le generaba pues toda esa posibilidad que Valencia no ofrecía en ese momento, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ya casados fueron a Alemania, estuvieron ahí un año y tal, y eran muy andariegos y les gustaba mucho salir a pasear al campo y se llevaban su bocadillo y andar. Y en una de estas estaban sentaditos tomándose su bocadillo, apareció una cabra y ¡plop!, se llevó el bocadillo. Entonces se quedaron sin comer. Pues sin ver y sin nada se abalanzó sobre la cabra, se lo volvió a quitar y siguieron comiendo el bocadillo. ¿Qué me dices? Eso lo cuenta con mucho orgullo. Se la arrebaté. O sea, que solo de escucharla se lanzó y la pilló, ¿no? Sí. Bueno, claro, a veces el hambre agudiza el ingenio. Así es. No lo había dicho, pero Muy bien. se sobreentiende. Qué bueno. Bueno, supongo que hay miles de anécdotas. La verdad es que, Sí. Bueno, es muy interesante escucharte.
tienes una forma de explicar las cosas y también un sentimiento a la hora de hablar del maestro Rodrigo, ¿no? Tu padre, y también a la vez de Victoria, tu madre, que bueno, todos desearíamos, los que somos padres y madres, pues que nuestros hijos en un determinado momento pues hablaran así, simplemente, no de bien o de mal, sino de esta forma, con este sentimiento y bueno, con esas emociones que transmites a la hora de relatar esas vivencias y esa historia de tu familia. Bueno, también lo que para mí es muy valioso es que después detrás de mí ya ha venido una de mis hijas, las dos son igual de queridas, pero una ha ido por un camino, pero la otra sigue en nuestra línea, en la editorial, en la fundación, y llega la cuarta generación también, que es mi nieto Santiago, que sigue también en nuestra línea. Entonces, lo que mis padres empezaron, pues ya somos la cuarta generación, y eso es muy enriquecedor. Muy bien, pues enhorabuena, Cecilia, y mil gracias por abrirnos tu puerta y la puerta de este sitio tan maravilloso, de la Fundación. Y bueno, pues encantado de haber podido compartir contigo y de haber escuchado pues esta historia tan increíble de un compositor valenciano, del maestro Rodrigo. Pues es recíproco, es un placer. Muy bien, muchísimas gracias.